que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 11 de febrero. Y está tomado del evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse, y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en un lugar inhóspito? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días, es raro que Marcos comience un relato con esas palabras. Cada vez que escuchando las palabras del Señor y respondiéndole, repetimos el memorial del pan. Vivimos siempre en aquellos días en los que Jesús nos los dio. La celebración nos la actualiza y nos hace presentes en el evento celebrado. No teniendo que comer. Comer es vivir. ¿Y de qué cosa puede el hombre vivir sino de Dios? Hecho para llegar a ser como Él. Con los demás solo puede morir. Llama a los discípulos y le dice: Jesús les explica a los discípulos el origen de lo que hace. Deben conocerlo porque también ellos estarán implicados personalmente, ofreciendo el don que reciben para ofrecer. Siento compasión. En la primera puesta en común es el evangelista quien lo dice. Aquí es Jesús mismo. La compasión, el hebreo besed o ramin, que significa víscera, útero, es el amor materno de Dios que ama perdidamente, sin condiciones, solo porque no puede hacer otra cosa. Él es más madre que la misma madre. E incluso si una madre pudiera olvidarse del fruto de sus entrañas, Él no podría olvidarse nunca de nosotros. En verdad, este alimento manifiesta la dulzura de Dios para con sus hijos. Hace 3 días. Evoca los 3 días en los que su misericordia hará que vaya muy lejos, bajo tierra, a los abismos, por hacerse nuestro pan. Permanecen junto a mí. En esos 3 días permaneció junto a nosotros para hacernos permanecer junto a Él. Y no tienen que comer. Se reafirma la falta de alimento. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. Sí, Él nos despacha. Sin su alimento todo se esfuma. Por el camino ninguno puede hacer el viaje para llegar a casa. Como Elías, necesitamos de la fuerza del pan dado y vuelto a dar. Es el pan de los ángeles, capaz de proporcionar
toda delicia y satisface todo gusto. Vienen de lejos. Los de lejos para los judíos son los paganos. ¿Y cómo podrá uno saciarlos de pan aquí en el desierto? Los discípulos hasta ahora no han entendido el hecho de los panes. Esta cerrazón luego del primer milagro puede sorprender a quien no conoce la estupidez propia y la del otro. La historia tiende a repetir los mismos errores para adiestramiento solo de quien, dándose cuenta a su vez de que los repite, no se siente capaz de condenar a nadie y pide piedad para sí y para todos. Ya Israel murmuraba contra Dios diciendo: ¿podrá acaso Dios preparar una mesa en el desierto? ¿Podrá también dar pan? ¿Cuántos panes tienen? Como en la primera puesta en común y luego en la barca, Jesús llama la atención sobre el pan que los discípulos no saben que tienen o lo pasan por alto. Él lo ha dado y sabe que hay. Conoce incluso su poder, porque es Él mismo la misericordia de Dios que busca aún al que no busca, diciendo: heme aquí, heme aquí. 7. Es número perfecto que evoca el séptimo día, finalización de la creación. El hombre tiene un pan que le parece poca cosa, pero que llega a ser capacidad infinita. Si se pone en manos de Jesús, ¿qué habría pasado si el propietario lo hubiera retenido y se lo hubiera comido solo? La abundancia de Dios pasa a través de nuestra insuficiencia puesta a su disposición. Manda a la muchedumbre que se acomode en tierra. La vez pasada había ordenado a los discípulos que hicieran que la muchedumbre se sentara. Ahora Él lo hace directamente. Tomó los 7 panes. Son las palabras que describen los gestos de la última cena, cuando pronunciará también las palabras que identifican el pan con su cuerpo entregado por nosotros. El pan que sacía, es decir, el sentido de la vida, es tomar como don lo que se tiene y lo que es, dando gracias al Padre y compartiendo con los hermanos. Otro pan no hace otra cosa que aumentar el hambre. Partió. El pan no es para multiplicarlo. ¿Quién de nosotros es capaz? Es solamente para dividirlo. Acción simple, posible para todos en la medida en la que se lo toma dando gracias. Daba a sus discípulos para que lo ofrecieran. Quien creía que no tenía nada, tiene ahora un pan que continúa recibiendo y dando, insertándolo en el círculo divino del don. Jesús se sirve de los discípulos para dar el pan. Dios tiene necesidad de los hombres y actúa por medio de ellos para hacerlos como Él, capaces de compartir y de dar. Y ofrecieron a la multitud. Gracias a este pan hicieron lo que les era imposible. Tenían también unos pescaditos. Los peces son nombrados aparte para manifestar el aspecto eucarístico. Viven en el mar y mueren en la tierra para alimentar a los hombres. Son figuras del misterio de Cristo pan. Comieron y quedaron saciados. Comieron y quedaron saciados, los satisfechos. Aquellos que se satisfacen en sus deseos. Dice el Salmo 78:9, a propósito de Israel en el desierto: este pan hace vivir y sacía, a diferencia de los otros que dejan morir y no sacían. Alimentaste a tu pueblo con un pan de ángeles. Les ofreciste desde el cielo un pan ya listo, sin trabajo, capaz de procurar toda delicia y de satisfacer todo gusto.
Este alimento tuyo manifestaba tu dulzura para con tus hijos. Él se adapta al gusto de quien lo comía y se convierte en lo que cada uno deseaba. Por eso, Señor, además del pan, danos también buen gusto y grandes deseos. Que no lo transformemos en nuestros fantasmas, sino que nos transforme en ti, que también para nosotros, perritos, se convierte en pan que nos hace hijos. Recogieron 7 cestas. 7 son también los diáconos que sirven a los helenistas venidos de lejos. El pan que sobra, incluso con frecuencia malgastado por los hijos, se recoge cuidadosamente, que no se pierda ningún pedazo, y dado a los perritos para que todos queden y puedan estar llenos y sobrepasen y den y lleven para sus hijos. Eran cerca de 4,000. Respecto de la primera, en esta segunda puesta en común, el número de panes es mayor y los que se alimentaron fueron menos. Comen más, pues tienen más fe. Dice Jerónimo, también podemos decir que en esta repetición, como en todas las demás, el alimento es más abundante, pero menor el número de quienes lo aprovechan. Y los despidió. Hubieran querido despedirlos antes y luego detenerlos. Jesús hace lo contrario. Primero los detiene y luego los despide. No quiere dominarlos con el pan. Solo les sirve y luego los hace irse. Y él mismo continúa en su camino, en búsqueda de cada hermano lejano y hambriento. Subió a la barca. Jesús va y viene continuamente de la orilla del pan a la opuesta. Viene hacia todos para invitarlos a todos a caminar en el desierto con Él, donde los sacía. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.